Hola, soy Pam Pearson, soy la directora de la Iniciativa Internacional sobre el Clima de la Criosfera, que se dedica a políticas y programas para conservar la criosfera del planeta en un clima que se va calentando. Hoy voy a hablarles de qué es la criosfera, su dinámica en todo el planeta, las cuestiones que abordan diplomáticos y científicos de nuestra organización día tras día. Y no solamente me voy a centrar en el Ártico, puesto que el Ártico es un elemento de la criosfera, pero también se encuentran estas dinámicas en otras zonas. En el Ártico se incluye Groenlandia, el hielo marino, el permafrost. En el resto del mundo tenemos Antártica, especialmente, que es fundamental para el aumento del nivel del mar, glaciares, hielo lacustre marino, permafrost, nieve. Por tanto, voy a dedicarme al Ártico, pero voy a hablar también de otras zonas importantes. Voy a abordar algunas trayectorias de temperaturas y emisiones. Aquí pueden ver una simplificación muy burda, pero para tener, digamos, una idea clara. Hay una trayectoria de bajas emisiones que limita el calentamiento a 1,6 grados en 2100. Es la trayectoria que surge de modelos. Sin embargo, los compromisos adquiridos actualmente en virtud del Acuerdo de París nos llevaría a un calentamiento de 2,6 grados para finales de siglo y ese calentamiento sería de 4,5 grados si seguimos emitiendo como hasta ahora, lamentablemente. Con respecto a la concentración de dióxido de carbono, la trayectoria de emisiones bajas tiene 450 partículas por millón, 600 en virtud de los compromisos de París y 900 hasta 1.200 partículas con las emisiones actuales. Es algo que tenemos que tener presente. También quisiera incidir en lo excepcional que es este nivel de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Si bien el planeta ha vivido eras glaciales, interglaciales, etcétera, la concentración de dióxido de carbono siempre ha estado entre 180 y 280, con modificaciones muy lentas, mientras que hoy, como pueden ver, estamos muy por encima de lo que ha vivido el planeta en los últimos 3 millones de años. La pérdida de hielo marino está muy correlacionada con las emisiones de dióxido de carbono. Por cada tonelada de dióxido de carbono que se emite, se pierde alrededor de 3 metros cuadrados de hielo marino. Pero también está vinculado a la temperatura. Con 1,7 grados en verano habrá un periodo en el que no haya hielo. Y esas condiciones en las que no habrá hielo pues serán cada vez más prolongadas a medida que la temperatura aumenta, pues en ocasiones desde julio a octubre sí se alcanzan los 2 grados de calentamiento global. Hay una capa de multiaños de hielo marino que preserva un ecosistema único en el Ártico que es fundamental conservar para los seres humanos y para otros organismos. El aumento del nivel del mar se asocia en el Ártico de Groenlandia fundamentalmente, aunque la Antártica desempeña un papel fundamental. La pérdida de permafrost a día de hoy en la región del Ártico es muy extensa. Cuando se pierde permafrost hay que tener en cuenta que el dióxido de carbono no se libera de forma inmediata, sino que se va liberando a lo largo de muchísimos años, incluso un par de siglos, junto con emisiones de metano. Por tanto, cuanto más aumenten las temperaturas, más estaremos obligando a las generaciones venideras a compensar estas emisiones de gases de efecto invernadero del permafrost con emisiones negativas por parte del ser humano. Con respecto al resto de la criosfera en el planeta, a zonas de menor latitud, hay ya glaciares que se han perdido, sobre todo a medida que nos acercamos a los trópicos. Sin embargo, en latitudes medias todavía se pueden conservar gran parte de glaciares si limitamos el calentamiento a 1,5 grados. Ahora, entre 2 y 3 grados de calentamiento, pues se perderían completamente. En latitudes y altitudes elevadas, sobre todo en los Himalayas, de los que dependen 2.500 millones de personas para acceder a aguas estacionales, pues una limitación de la temperatura logrará conservar más agua y una mejor sostenibilidad más nieve, una mejor sostenibilidad del agua. La Antártica y Groenlandia están en zonas muy distintas, pero sujetas a dinámicas muy similares. La Antártica tiene una
aguanta un nivel de aumento del mar de entre 5 y 15 metros. Y si bien hay diferentes factores que producen inestabilidad, hay estudios que muestran que se puede alcanzar un punto de no retorno cuyas consecuencias serían irreversibles aunque consiguiéramos reducir el calentamiento después. Podrían darse aumento del nivel del mar de hasta 15 metros en el año 2500 si superamos estos umbrales, con lo cual claramente se necesita unas buenas políticas. Por otro lado, con respecto a los océanos polares, hay que tener en cuenta la elevada acidificación que ya tienen las aguas oceánicas. En una trayectoria con una elevada concentración de dióxido de carbono, como la que muestra la imagen superior, tanto el océano Ártico como el Antártico están sufriendo un elevado nivel de acidificación para 2100. Incluso en la imagen inferior, con una trayectoria en que se limita el calentamiento global a 1,5 grados, también hay zonas que estarían sujetas a una gran acidificación, cuyas consecuencias ya se dejan sentir hoy. Y eso que solamente estamos en 415 partículas. Además, hay que tener en cuenta que los océanos requieren entre 50 y 70.000 años para poder recuperarse de esta acidificación. Por consiguiente, es fundamental mantener una baja concentración o intentar reducir al mínimo la concentración de dióxido de carbono. Hay que tener en cuenta también los umbrales a partir de los que se generan estas dinámicas a la hora de plantearnos tecnologías que alteran el clima. Por otro lado, el calentamiento del Ártico no proviene del propio Ártico, sino de corrientes de calor que llegan, por ejemplo, como ven aquí, del Atlántico Norte, que rodean Groenlandia. También hay transporte de calor atmosférico. Por lo tanto, reducir el calentamiento en el Ártico podría ralentizar las consecuencias, pero no evitarlas totalmente, puesto que el calentamiento proviene de otras zonas. En cuanto a las tecnologías que alteran el clima, que implican la inyección de sulfato para reflejar rayos solares, hay que tener muy presente la lluvia ácida, que es la consecuencia que se produjo cuando las plantas que quemaban carbón emitían sulfato, y además fue el origen del movimiento medioambiental, del movimiento ecológico, precisamente al ver las consecuencias de esta lluvia ácida en los bosques. Con respecto a la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, se plantea como algo que se podría utilizar a gran escala en el Ártico, pero hay que tener en cuenta que estos ecosistemas ya están bajo mucha presión y son muy frágiles, con dinámicas tales como el colapso del permafrost en la zona izquierda, lagos termocársticos. Y también a medida que se calienta el Ártico puede haber incendios de turba o de bosques, con lo cual todo el carbono que se hubiera capturado en esa biomasa se liberaría de inmediato a la atmósfera. Hay un par de foros en los que cabe emprender acciones, sobre todo en la zona de los polos. El Consejo Ártico es un organismo en el que se forjan políticas, pero no se diseñan, no se hacen políticas. Cuenta con 54 miembros, diferentes comités científicos y utilizan, por ejemplo, también como el que se encarga de la Antártica, pues evidencia científica para hablar de los efectos del clima, pero se ha mostrado una gran reticencia a la hora de tomar cartas en el asunto. Normalmente dejan que sea la Convención Marco de Naciones Unidas la que tome decisiones. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las tecnologías y medidas que se apliquen en cualquier lugar del mundo tienen consecuencias a nivel planetario, y como diplomática sé que es tentador darle nueva forma a problemas antiguos, pero eso no significa que vayan a desaparecer. El IPCC, en el informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 grados, establece que se puede alcanzar ese objetivo que se establece en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 2 grados, idealmente a 1,5 grados y 450 partículas por millón de concentración, pero para eso se necesita reducir drásticamente las emisiones, alcanzar la neutralidad en términos de emisiones para 2050 y después recurrir a emisiones negativas. Y esas son las 3 etapas que se reflejan en este gráfico. Para la criosfera,
Cuanto menos recurramos a emisiones negativas, mejor. Y si se pueden aplicar antes de 2060 para evitar un sobrepaso de los límites al calentamiento global, tanto mejor. La semana pasada hablé con un par de autores principales del informe especial del IPCC sobre 1,5 grados y afirman que sí que es posible. Es posible medioambientalmente, físicamente, contamos con la tecnología que se necesita y además no solamente es viable económicamente, sino que además sería ventajoso. Es decir, que lo que falta es la determinación política y esa la tenemos que azuzar nosotros. Así que si les dicen que no podemos limitar el calentamiento global a 1,5 grados, no es cierto. No es que no podamos, sino que a lo mejor no queremos. En conclusión, para la criosfera no se pueden plantear trayectorias que planteen un sobrepaso de temperatura ni una concentración superior a 450 partículas por millón. No podemos simplemente contar con tierras baldías del Ártico para cultivar biomasa y la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Además, no son tierras baldías, sino que tienen sus propios ecosistemas, sus propias culturas indígenas. Hay que tener en cuenta las consecuencias de la lluvia ácida, ver que la criosfera responde a las temperaturas máximas y también que hay una gran cantidad de seres humanos que dependen de la salud de estas zonas. ¿Qué se necesita? Alcanzar la neutralidad en términos de carbono para 2050, una drástica reducción de emisiones, al menos 50% para 2030, solo recurrir a la eliminación de dióxido de carbono cuando se den esas dos condiciones previas y recurrir a ella antes de 2060, tener en cuenta los elevados riesgos que comporta, por ejemplo, la gestión de la radiación solar y ser conscientes de que una cosa es que no se puede y otra cosa es que no se quiera. Una cosa es la política y otra es la física. Es verdad que las negociaciones son complicadas, pero eso no quiere decir que tengamos que rendirnos y dar por perdida esta causa antes de tiempo. Si quiere más información o citas acerca de estas conclusiones, las pueden encontrar en el informe sobre criosfera y 1,5 grados que presentamos en la COP de Madrid el año pasado. Muchas gracias.